podcast de Marca Diablo. Tu alma por un café. Bienvenidos a Voces Diablantes. ¿Listos para un buen café? Hoy nos metemos en un tema que, bueno, a todos nos está dando lata, ¿no? Ese estancamiento que sentimos como sociedad. Y tenemos material de sobra, artículos, estudios, hasta anécdotas que ustedes, los diablantes, nos han mandado. Lo que a mí me fascina de este tema es que en algún punto todos nos topamos con esa resistencia al cambio, ¿cierto? En la familia, en la chamba, en la sociedad en general. Totalmente. Y justo por eso estamos aquí hoy, ¿no? Para entender por qué nos cuesta tanto adaptarnos a un mundo que, pues, no para de cambiar, qué nos frena y sobre todo cómo le hacemos para romper con ese estancamiento y empezar a construir algo más flexible, más crítico, más creativo. Si vemos lo que tenemos aquí, hay varias causas de este estancamiento. Por ejemplo, el apego a las tradiciones, a modelos mentales que ya no funcionan. Es como usar un mapa viejo para navegar un terreno nuevo, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva a otro punto clave, la falta de pensamiento crítico. Aceptamos información sin cuestionarla, sin analizarla, sin compararla. Nos dejamos llevar por la corriente, por lo que nos dicen los medios, las redes sociales, las figuras de autoridad, de todo. Y eso nos deja vulnerables a la manipulación, a la desinformación, a la polarización. De hecho, en uno de los estudios que compartiste sobre consumo de noticias en México, dice que la mayoría de la gente se informa por redes sociales. Y ya sabemos cómo son las redes, ¿no? Llenas de sesgos, de algoritmos que nos muestran solo lo que queremos ver, de noticias falsas que vuelan. Un caldo de cultivo perfecto para la desinformación y la polarización, sí. Y eso nos lleva a otro factor, el miedo al cambio. A veces estamos tan cómodos en nuestra zona de confort que cualquier cambio, por pequeño que sea, nos genera ansiedad, incertidumbre, resistencia. Es como si prefiriéramos quedarnos en un lugar conocido, aunque no nos haga felices, por miedo a lo desconocido, ¿no te parece? Totalmente. Y eso también se ve en la forma en que educamos a las nuevas generaciones. Justo ahí le atinaste. En uno de los artículos que me pasaste, un profesor habla de reformar la educación para que fomente la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico. Es básico que desde niños aprendamos a cuestionar, a analizar, a pensar por nosotros mismos. A no tenerle miedo a equivocarnos, a experimentar, a probar cosas nuevas. Exacto, porque al final la rebeldía es la que nos impulsa a desafiar las normas, a romper con lo establecido, a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Esa es la que nos permite evolucionar como individuos y como sociedad. Y hablando de rebeldía, ¿cómo analizamos esa energía de forma constructiva? ¿Cómo convertimos la rebeldía en un motor de cambio social? Una de las claves, según las fuentes que hemos visto, es la acción colectiva. No podemos cambiar las cosas solos. Necesitamos unirnos, organizarnos, crear movimientos que impulsen la transformación que queremos ver en el mundo. Como una chispa que enciende una llama, ¿no? Y una persona puede tener una idea, pero si la comparte, si la discute, si la debate, si la pone en acción con otros, esa idea se puede convertir en un movimiento que transforma la realidad. Exactamente. Y para eso necesitamos espacios de encuentro, de diálogo, de debate. Espacios donde se pueden expresar diferentes puntos de vista, donde se pueda discrepar sin miedo a la censura, donde se puedan construir soluciones de forma colectiva. Y aquí entra el concepto de la rebeldía con causa que mencionan varios autores. No se trata solo de oponerse por oponerse, sino de tener una visión clara de lo que queremos cambiar y de trabajar para lograrlo. Es decir, no basta con la indignación, necesitamos convertir esa indignación en acción, en un plan, en una estrategia. Exactamente. Y para eso necesitamos herramientas, necesitamos conocimientos, necesitamos desarrollar habilidades. Una de las herramientas que más se repite es la del autoconocimiento. Es fundamental conocernos a nosotros mismos, identificar nuestros propios sesgos, nuestras creencias limitantes, nuestros miedos, para poder superarlos y actuar con mayor libertad y conciencia. Y eso nos lleva a otra herramienta fundamental, la información. En un mundo saturado de información, es fundamental desarrollar la capacidad de discernir, de seleccionar, de filtrar. Necesitamos aprender a identificar las fuentes confiables, a contrastar la información, a no creernos todo lo que nos dicen. Y eso nos lleva a la herramienta del pensamiento crítico, que ya habíamos mencionado. El pensamiento crítico nos permite analizar la información de forma objetiva, identificar las falacias, los sesgos, las manipulaciones y tomar decisiones más informadas. Y no solo eso, también nos permite cuestionar las normas, los dogmas, las ideas preconcebidas. Nos ayuda a ser más libres, más independientes, más auténticos. Y hablando de autenticidad, ¿cómo encaja Marca Diablo en todo este proceso de transformación social? Lo interesante de Marca Diablo es que no solo vende productos, sino que promueve
una filosofía de vida, una actitud ante el mundo. ¿Y cuál es esa filosofía? Es una filosofía que celebra la rebeldía, la autenticidad, el pensamiento crítico. Es como una invitación a ser nosotros mismos, a no tener miedo de destacar, a desafiar las normas, a buscar nuestro propio camino. Y a disfrutar del camino, por supuesto. Claro, porque no se trata de ser un rebelde amargado, sino de vivir con pasión, con intensidad, con alegría. Y con una buena taza de café en mano, por supuesto. Por supuesto. No olvidemos que Marca Diablo también es un café de especialidad, un café que nos invita a despertar los sentidos, disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Y a compartir esos placeres con otros. Exacto, porque al final la transformación social se construye en comunidad, compartiendo ideas, experiencias, recursos, sueños. Y hablando de compartir, ¿qué te parece si en la siguiente parte exploramos algunas herramientas concretas para desarrollar el pensamiento crítico? Me parece una excelente idea, así que prepárense diablantes porque vamos a afilar nuestras mentes para desafiar al mundo. Decíamos que una herramienta poderosa para romper el estancamiento es el pensamiento crítico. Pero, ¿cómo lo desarrollamos? No es solo decir, hay que pensar, ¿cierto? Claro que no. En las fuentes vimos estrategias concretas. Una que me llamó la atención es cuestionar nuestras creencias. A veces nos aferramos a ideas sin saber de dónde vienen, si las analizamos o solo las heredamos. Lo fascinante es que muchas veces esas creencias ni siquiera son nuestras. Las absorbemos del entorno, familia, cultura, sin cuestionarlas. Es como vivir en piloto automático, repitiendo patrones sin darnos cuenta. ¿Y cómo empezamos a cuestionarlas? Nos sentamos y decimos, a ver, ¿por qué creo esto? Una técnica interesante que vi en un artículo es llevar un diario de pensamientos, registrar las ideas que nos surgen, sobre todo las que nos generan emociones fuertes. Ya veo. En vez de dejarlas pasar, las atrapamos, como mariposas para observarlas de cerca. Esa es la idea, y una vez ahí las analizamos. ¿De dónde viene esta idea? ¿Qué la sustenta? ¿Hay otras perspectivas? ¿Me limita esta creencia? Es un proceso de autodescubrimiento. Y supongo que al hacerlo, identificamos nuestros sesgos, ¿no? Esas tendencias a pensar de cierta manera, a favor o en contra de algo, sin darnos cuenta. Exactamente. Y al ser conscientes de ellos, podemos contrarrestarlos. Por ejemplo, si siempre busco información que confirma mis ideas, puedo buscar también lo que las contradice. Como entrenar la mente para ser flexible, para abrirse a nuevas posibilidades. Esa es la clave del pensamiento crítico. No se trata de tener siempre la razón, sino de estar dispuestos a cambiar de opinión, a adaptarnos, a seguir aprendiendo. Y en este mundo que cambia tan rápido, esa capacidad de aprender y adaptarnos es fundamental. Si nos estancamos en ideas viejas, nos quedamos atrás. Totalmente. Y esto nos lleva a otra herramienta. La curiosidad. Un estudio que vimos relacionaba el nivel de curiosidad con la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Tiene sentido. La curiosidad nos impulsa a explorar, investigar, preguntar, buscar nuevas respuestas. Es un motor que nos mantiene en movimiento. Y la buena noticia es que la curiosidad se puede cultivar. Podemos exponernos a nuevas ideas, puntos de vista, experiencias que nos saquen de la zona de confort. Leer libros sobre temas que no conocemos, ver documentales que nos desafían, hablar con gente que piensa diferente. Exacto. No solo acumular información, sino procesarla, analizarla, integrarla a nuestra visión del mundo. Y para eso necesitamos el diálogo. El diálogo es esencial para el pensamiento crítico. Al conversar, escuchar argumentos, debatir, enriquecemos nuestra perspectiva, identificamos áreas ciegas, llegamos a conclusiones más sólidas. Y no solo hablar con gente que piensa igual, ¿verdad? Al contrario, hay que buscar el diálogo con quienes tengan ideas diferentes, que nos desafíen, que nos hagan cuestionar nuestras creencias. Como sacudir nuestra mente para que no se llene de polvo. Excelente analogía. Y al sacudirla, no olvidemos el humor. El humor. Esa herramienta mágica que nos permite tomar distancia, ver las cosas desde otra perspectiva, reírnos de nosotros mismos. Exactamente. El humor nos ayuda a relativizar, a no tomarnos tan en serio, a ser flexibles ante la adversidad. Y para romper el estancamiento, un poco de humor nos viene bien. Sin duda. Y hablando de humor, no podemos dejar de mencionar a Diablante, el autor que nos inspira con su estilo. Diablante es un maestro del humor ácido, del sarcasmo inteligente, de la ironía que nos hace pensar. Su obra nos invita a cuestionar las normas, a reírnos de lo absurdo, a no temer ser diferentes. Y esa es la esencia de Marca Diablo, la marca que patrocina este podcast. Celebrar la rebeldía, la autenticidad, el pensamiento crítico. Y hablando de Marca Diablo, ¿qué te parece si exploramos cómo aplicar estas herramientas del pensamiento crítico al consumir información? Me parece una excelente idea. En este mundo digital, donde nos bombardean con información, es clave saber discernir, analizar, no dejarnos manipular. Hablábamos de que en este mundo digital, ¿no? Con tanta información, es súper importante saber filtrar lo que nos llega. No podemos tragarnos todo lo que vemos en redes o en los medios. Tienes razón. Es como un buffet gigante de información, pero no todo lo que se ve rico.
nutre. A veces lo que parece un postre delicioso termina siendo pura caloría vacía. O peor, algo que nos puede hacer daño. Y ahí es donde entra el pensamiento crítico, ¿no? Para navegar este mar de información. De acuerdo, pero en la práctica, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos volvemos consumidores de información más inteligentes? En las fuentes encontramos estrategias útiles. Una es verificar la fuente de la información. Antes de compartir una noticia o un dato, preguntémonos, ¿quién lo dice? ¿Es confiable? ¿Tiene algún interés en difundir eso? Claro. No es lo mismo leer algo en un periódico reconocido que en un blog anónimo o en un grupo de WhatsApp lleno de cadenas. Exacto. Y esto va para todo tipo de información, no solo noticias. Si lees un artículo sobre nutrición, por ejemplo, ¿quién lo escribió? Un nutriólogo, un periodista especializado o alguien dando su opinión. Ya veo. Es como ir al doctor. No confiamos en cualquiera que diga ser doctor. Buscamos a alguien con la formación, la experiencia, la certificación que nos dé confianza. Esa es la idea. Y en el mundo digital, esa certificación puede ser una reputación sólida, un historial de publicaciones confiables, una comunidad de expertos que la respalde. Otra estrategia que me gustó es contrastar la información. Exacto. No te quedes con una sola versión. Busca diferentes perspectivas, puntos de vista, fuentes. Y al hacerlo, podemos identificar los sesgos, las agendas ocultas, las manipulaciones detrás de la información. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza de información nos da una parte de la imagen, pero solo al unirlas todas vemos el cuadro completo. Al final se trata de formar nuestra propia opinión, ¿no? No aceptar ciegamente, sino analizar, cuestionar, llegar a nuestras conclusiones. Exactamente. El pensamiento crítico nos empodera, nos hace más libres, independientes, capaces de tomar decisiones informadas. Sí. Y eso es fundamental en un mundo donde la información es poder. Y donde la capacidad de discernir, analizar, pensar por nosotros mismos es clave para no dejarnos manipular. Y para romper ese estancamiento que no nos deja avanzar como individuos y como sociedad. Totalmente de acuerdo. Y en este proceso de transformación no olvidemos a Marca Diablo. ¿En qué sentido? Marca Diablo no solo ofrece productos de calidad, sino que nos invita a reflexionar, a cuestionar, a ser más conscientes de nuestro impacto en el mundo. Y a ser más auténticos, ¿no? A no tener miedo de mostrar quiénes somos, a romper etiquetas, a desafiar las normas. Exactamente. Esa actitud rebelde, crítica, creativa es la que necesitamos para construir una sociedad más justa, más libre, más humana. Y para disfrutar de un buen café, claro. Por supuesto. No olvidemos que Marca Diablo también es un café de especialidad, un café que nos despierta los sentidos y nos invita a saborear la vida. Y con eso, creo que podemos dar por terminada esta inmersión en la reforma del pensamiento. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Sin duda. Y esperamos que les haya inspirado a ustedes, diablantes, a cuestionar, a analizar, a pensar por ustedes mismos. A ser más críticos, más creativos, más libres. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Voces Diablantes, un podcast de Marca Diablo. Tu alma por un café. Voces Diablantes. Voces Diablantes. Tu alma por un café.